Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes, Mundo Cristiano. Para nosotros es un grato placer que usted esté ahí compartiendo con nosotros la palabra del Señor como cada día. Siempre me acompañan los viernes mis amigos y hermanos Laura Rodríguez y Darwin Carrasco. ¿Cómo están? Dios les bendiga, estamos bien, Jonathan, gracias al Señor, esperando que aquellos que nos ven o nos escuchan estén ahí también, que se encuentren bien en su trabajo, en su casa, pero más en este espacio de jóvenes, aquellos jóvenes que somos fuertes y valientes. Qué privilegio nos da el Señor de poder estar aquí, gracias a su gracia y su misericordia, para poder llevar la palabra del Señor en este espacio de jóvenes, y no estamos solos, y bueno, ya en este mes que estamos ya cerrando, ¿verdad? Sí. El espacio juvenil. Así es, en este mes que hemos tratado durante todo el mes, valga la redundancia, el tema acerca del nuevo nacimiento, cómo nosotros somos cambiados de una naturaleza antigua a una nueva naturaleza y cómo el Señor hace esa obra en nosotros, y ahora lo que nos toca a nosotros es trabajar en nuestra santificación. Y este es un tema que ha tratado tanto las damas, las mujeres, los caballeros, el pastor. Todos hemos tratado este tema porque es un tema que nos compete a nosotros como cristianos, es un tema que nos ayuda. Y esperando que cada amigo que nos escucha por la radio, nos ve por acá por YouTube, pueda servirle este programa para introducirse aún más en las Escrituras y a entender que el nuevo nacimiento es algo que se produce dentro de nosotros. Así es, realmente gracias por estar ahí en sintonía siempre, compartiendo con nosotros la palabra del Señor, todas esas personas que siempre nos escuchan y nos hacen saber que nos escuchan. Gracias porque ustedes son realmente ese fundamento de este programa, porque nos ayudan a compartir con nosotros la palabra del Señor. Mi amigo Carlos, que siempre está ahí, y todos los hermanos de la iglesia que siempre me dicen, los escuchamos. No puedes dejarlo porque si no te calientas. No, claro que sí. Recuerden que este programa se transmite a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP, y ahí usted puede ver este programa todos los de la semana. Mundo Cristiano es auspiciado y llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7:30 de la noche con verdades bíblicas. Son enseñanzas que damos con nuestros maestros de la casa. Así es. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche, así que compartan con nosotros la palabra del Señor y adoremos todos juntos a nuestro Salvador. Y los sábados tenemos, este sábado tenemos una actividad especial con los jóvenes. Atentos a los grupos porque vamos a hacer un cambio de iglesia, vamos a ir a visitar a otros hermanos, así que atentos a los grupos para que estén pendientes de todas las informaciones del lugar. Así es. Y el domingo tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y a las 11 nuestro servicio congregacional de nuestros hermanos. Que las mañanas se están dando muy buenas las escuelas bíblicas. Ya estamos tratando ahora el tema de del evangelio, de los evangelios sinópticos, de los 4 evangelios. Y es importante porque a veces escuchamos hablar sobre Cristo y todo eso, pero el contexto histórico, quién escribió, por qué lo escribió, cuál es el entendimiento de esos versículos, nos ayuda a nosotros a profundizar en las Escrituras, porque nosotros vemos a veces que solamente se habla del Antiguo Testamento, pero todo eso era sombra de lo que habría de venir, que era de Cristo, y todo el cumplimiento del Antiguo Testamento se da en Cristo en el Nuevo Testamento. Sí. Tenemos maestras muy buenas como Daisy y nuestra hermana que está tratando el tema con los adultos. Con los adultos, ellos están tratándolo parte por parte, o sea, están diseccionando. Ahora mismo tienen que estar, el domingo pasado estaban con la genealogía de Jesús, que implica Mateo. Todo ello y por qué es importante, que antes uno se la saltaba, pero ahora entiende por qué es la importancia. Así que si usted quiere venir temprano y estudiar la escritura con nosotros, y también los martes, puede estar por acá. Sí, realmente el Nuevo Testamento es el anexo del Antiguo Testamento, y realmente hay que tener una conexión. O sea, hay que estudiar el Antiguo Testamento. Hay gente que dice que no quiere leer números, pero el libro de números te da respuestas del Nuevo Testamento. Eso yo iba a decir, que en los evangelios son tan generales porque sin tú querer te llevan al Antiguo Testamento para tú entender la historia. Exactamente. Bueno, señores, gracias por estar ahí en sintonía. Así que vamos a iniciar el programa del día de hoy. Hoy, el último viernes de mayo. Realmente mayo fue rapidísimo, pero vamos a tratar este último tema con la ayuda y la gracia del Señor. El tema es de muerte a vida. Así es, y estamos tratando este tema en donde básicamente hablamos sobre cómo el Señor nos trae de una
de una posición en la que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos literalmente para con Dios, a una posición en la que ahora estamos vivos para Cristo y vivos para Dios. Por ponerle un ejemplo, antes cuando nosotros estábamos en el mundo, si nos hablaban de las cosas del Señor, de cómo el Señor nos ama o Él nos ayuda o nos guía, nos hablaban cosas como el ir a la iglesia, los evangelios y todo eso, y uno estaba, cuanto menos, uno se estaba rechazando eso, o prestándole poca atención, o eso no es de tanta importancia, porque uno está muerto para con las cosas del Señor. Tenemos que ser revividos y cambiando nuestra naturaleza para nosotros entonces venir como estamos ahora y decir, cuando nos hablan de las Escrituras, primero, no solamente decir, mira, sí, qué bien, sino tener una convicción dentro de nosotros que nos dice, esta es palabra de Dios y esta palabra de Dios me sirve a mí para yo transformar mi naturaleza a la imagen de Cristo. Uh-huh. Ahora hemos pasado de estar en un estado de ira contra el Señor, de rechazo total, porque nos muestran nuestra naturaleza caída, a estar en una condición de, esto es la verdad y es lo que yo debo prestar atención, y eso dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Uh-huh. Por eso el Señor primero nos regenera, nos cambia desde adentro, para que ahora las cosas del Señor no nos... Por lo general, el leer la Biblia y el ayunar y todo eso nos es difícil porque nuestra naturaleza caída todavía está influenciada, nuestra mente todavía estaba influenciada. Pero el Señor ahora nos cambia, nos revive, nos transforma desde adentro y ahora estamos vivos con las cosas del Señor. Ya yo puedo, cuando hablo de leer las Escrituras, aunque me pese, yo digo, esto es lo que tengo que hacer. Exactamente. Aunque no quiera ayunar, yo digo, bueno, el ayuno me ayuda a someter mi carne, por lo tanto, para yo servir al Señor, yo lo voy a hacer. Y por eso es que decimos que ya no sería una batalla en sí contra nuestra carne, sino espiritual, Así porque es de lo que mi carne quiere hacer dentro de mí, los deseos pecaminosos, pero yo sé lo que es bien, porque ya yo conozco las Escrituras, ya yo conozco lo que dice, ya yo conozco el carácter del Señor, el carácter de Cristo, y ya entonces yo quiero vivir y mirar a ese norte que es Cristo. Sí, realmente es importante tener eso pendiente porque es el primer paso que nosotros damos. Hemos hablado en programas pasados de este proceso de regeneración. O sea, es como que cuando tú conoces al Señor, la primera parte es la regeneración. Tú conoces al Señor, te regeneras, crees en Cristo y entonces, ¿qué pasa después? Uh-huh. Entonces, ahí es el proceso que nosotros realmente queremos hablar el día de hoy. ¿Qué pasa después de? ¿Qué pasa después que yo me regenero? O sea, ya entonces mi mente cambia totalmente. Ya yo soy una nueva criatura, o sea, literalmente, así como lo podríamos decir. Mi mente es como la de un niño que nace de nuevo, como decía Jesús a Nicodemo. No pasa eso. Tú sabes que hablando ustedes de eso me hace pensar en que nosotros crecimos y la juventud actual puede, al no entender las Escrituras muchas veces de la manera correcta y al mal interpretarse y no predicarse de la manera correcta, se ha podido entender de que el bautismo es como que ya me sumergieron en el agua y ya yo soy una nueva criatura totalmente transformada. Todo cambió, yo no voy a pecar, yo ya... Entonces, eso es simplemente una evidencia, un símbolo de ya una regeneración que hubo anteriormente en mi vida. Que el Espíritu Santo me confrontó, vino arrepentimiento, tuve una regeneración, pero esa es una evidencia al cuerpo de Cristo de que ya yo pasé de muerte a vida, pero el agua no hace milagros. Y también llegamos al rito de pensar que podemos hablar de eso y al punto de pensar de que, bueno, los jóvenes pecan y ya entonces sienten la culpa, por eso hacen el acto, ¿verdad? El símbolo del bautismo. Pecan y sienten la culpa y por eso entonces vuelven al mismo estado donde estaban anteriormente, porque no se ha entendido que aún seguimos viviendo en esta carne, en este cuerpo caído. Que tenemos la promesa de un cambio, una regeneración total de la carne. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros seremos resucitados. Por eso dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Porque nosotros todavía estamos sometidos a esta carne caída, a esta mente que no sirve al Señor y no está abierta para las cosas del Señor. Pero tenemos la promesa en Cristo de que así como Él lo hizo, resucitó con un cuerpo transformado, que ya no estaba sometido a los deseos de la carne, así también nosotros seremos transformados
juntamente con Él. Pero primero se da el paso de ser transformados internamente. Exactamente. O sea, de todo lo que se anunció de que cambiaría su corazón de piedra por un corazón de carne, de que si haré una circuncisión de vuestro corazón, o sea, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Todo ese sentido, toda esa escritura del Antiguo Testamento nos señalaba a cómo esa regeneración se iba a producir por medio de Cristo, o sea, por medio de ver a Cristo, cómo Él murió por nuestros pecados y poner esa confianza, como lo decía Jesús con Nicodemo. Él decía, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la estatua en el desierto, como la estatua de la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él lo vea, que crea en Él, pueda pueda ser salvado. Cristo estaba anunciando, por medio de nosotros, por medio de mí, de que el Hijo del Hombre, que es el título que Él más utilizaba, sea levantado, es que todo el mundo tiene que ver hacia Él, y por medio de Él es que nosotros entonces tenemos esa regeneración, porque nuestros pecados fueron puestos en Él, y por medio de Él tenemos entonces la vida es pasada a nosotros. Su vida es atribuida a nosotros. Esa es la justificación que habla de las Escrituras. Justificados pues por la fe en Cristo, entonces creyendo en Cristo, la justicia que es obrada de Dios en Cristo es atribuida a nosotros. Martín Lutero lo decía, esa justicia ajena, que no es mía. Yo soy justo, pero no por mí, sino porque Cristo fue obrado en justicia. Y esa justicia de Cristo, Él por fe me la da. Mira, eso es tuyo ahora. Y realmente en el libro de Romanos habla sobre esa parte que tú dices, sobre que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Así o sea, no es que la sangre de Cristo fue vertida en mí literalmente, como si fuera el agua. No, es que yo fui bautizado en Cristo desde adentro. O sea, la muerte de Cristo, la resurrección en Cristo está dentro de mí porque ya yo he creído, lo he visto a Él. He puesto mis ojos en Jesús. Y ahora mi vida es regenerada, es cambiada y es transformada. Me encanta como Pablo lo pone. Pablo lo pone, en Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él lo pone, cuando tú te haces esa imagen mental, Él te pone como las manos encima de las manos de Cristo, tus pies encima de los pies de Cristo, tú encima de Cristo, y en Él tú has sido crucificado, tú has sido clavado en Él. Tus pecados, es decir, todo ese viejo hombre ha sido clavado en Cristo, y por Él entonces tenemos nueva vida. Sí. Y es bueno que recalquemos o digamos que lo quería decir ahorita, y es que no es que le estamos diciendo, no, que vamos a pecar, dándole el libre acceso la libertad a que pequemos. No, es que cuando ya tú eres regenerado, tú tienes un cambio de mentalidad. Ya tú no quieres satisfacer a la carne, sino que tú quieres satisfacer y crecer en Cristo. Pero no es que, no vamos a dejar de pecar, claro que sí, pero algo que caracteriza a un cristiano, a uno que es nacido de nuevo, es que va a arrepentimiento, porque tiene un Espíritu Santo que lo confronta y lo lleva a arrepentimiento. Pequé, porque es que estamos en un proceso de santificación, aún estamos en este cuerpo y aún seguimos luchando con esto, pero cuando tenemos este cambio de mente, ya nosotros no vamos a pecar sin un remordimiento en sí, sino que sucede algo, podemos pecar no de manera consciente, sino que pueden suceder cosas y entonces yo pido perdón. Por eso es que un cristiano debe de ir en constante arrepentimiento, y lo decimos. Miren lo que dicen en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos es quitar 100% algo que tú tienes viejo y quitarlo de ti, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y santidad de la verdad. Pero ¿cómo vamos a tener ese espíritu que renueva nuestra mente? Pero es escudriñando la palabra del Señor. Exactamente. O sea, tú vas a tener una nueva información en tu cabeza. Una nueva, exactamente. O sea, tú vas a hacer un cambio en tu mente de que ya tú no puedes hablar mentira, porque la mentira te aleja del Señor. Exacto. O sea, ya tú vas teniendo conocimiento de las cosas y tu mente va cambiando. O sea, no es que tú vas a ser bautizado, te vas a limpiar y cuando subas vas a tener una mente en blanco. No, es que a medida que va pasando el tiempo y el conocimiento del Señor que vaya creciendo en ti, y hago un paréntesis aquí, porque eso es importante, que cuando al momento de vayamos a estudiar la palabra o al momento de alimentarnos, sepamos realmente
ser responsables con esto, porque si yo me alimento de forma inadecuada, entonces el crecimiento va a ser de forma inadecuada. Así es. Entonces no va a haber una debilitación en esa mortificación del pecado. O sea, yo no voy a mortificar el pecado de la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un mal conocimiento de la palabra y ese mal conocimiento no me va a ayudar a mí a entender realmente qué está pasando cuando yo tengo un pensamiento inadecuado o qué o qué va a pasar cuando se me presenta una situación en la cual yo deba de orar y presentársela al Señor, o si no actuar por mis emociones. Entonces yo debo tener un buen conocimiento de la palabra del Señor para así someter cada día mi pecado, o sea, lo que habita dentro de mí. Y me gusta relacionándolo esta parte con el 21 que dice, si en verdad habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, te está diciendo, antes de decirte que tú te estás despojando del viejo hombre, el capítulo 21, el versículo 21, perdón, el 21:4 de Efesios te dice, si en verdad, si de verdad tú has sido oído en la verdad y has sido cimentado en Cristo, por ponerlo de esa forma, porque dice, conforme a la verdad que está en Cristo. Si es en verdad que tú has sido cimentado conforme a las Escrituras, con todo lo que en verdad es escrito, porque hoy en día escuchamos muchas personas que hablan, pero te hablan que tu poder, la cosa que tú haces, tu prosperidad, Dios en ti, tú eres bueno, tú eres duro, por ponerlo de una forma. Exacto. Todo eso no te lleva a Cristo en ningún forma. Entonces, me gusta como él dice, sí, haciendo una condicional, sí en verdad han sido oídos y han sido cimentados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si es verdad que ustedes lo han hecho, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si hacemos una parada aquí, primero dos palabras importantes. Primero, que está viciado, o sea, que está totalmente cegado. Con los vicios te nublan la verdad. La dopamina está al 100%. Por eso me gusta que usa viciado y nosotros dice muerto, es decir, que tú estás, que no, porque no hay razonamiento en la muerte. Muerto en delitos y pecados. Si tú estás viciado en la pasada manera de vivir en la que estábamos viciados, despojaos del viejo hombre, que es un ejemplo que hablamos, que es tú tomar la ropa que tenías, esos harapos, y tirarlos. Cuando tú te despojas, la palabra en griego es apotitemi, que es relacionada con apostasía. Cuando tú apostatas de algo, es que tú dejas atrás y rechazas. Entonces, aquí dice, despójate, bota, tira los viejos harapos, y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primeramente te está diciendo, renuévate. Hay una mezcla ahí muy buena, porque dice, en el espíritu de vuestra mente. Entonces dice el 24, y vestíos, o sea, no te dejas solo, te dice, ya tú te quitaste algo. Por eso es que te digo, o sea, es que tú te vas a quitar algo y te van a poner algo. Siempre esa relación en las Escrituras va a estar clara, de tú vas a dejar, pero sigue aquí. Rechaza lo malo y sigue la verdad. Exacto. Entonces dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Me encanta aquí porque él no deja ninguna veda. Dice, vestidos del nuevo hombre que es hecho en Dios, creado según Dios, primero, como fuimos creados conforme a la imagen de Dios, sin pecado, en la justicia primero, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, tú tienes que estar primero cimentado en la justicia de Dios y en la verdad tienes que estar cimentado. Ese nuevo hombre no está cimentado en la arena, está cimentado en la piedra que es Cristo. En la roca, Entonces, el 25, que con el que yo voy a cerrar, me dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno por su propio prójimo, porque somos miembros de un mismo de los mismos unos de los otros. Ahí continúa, uno puede ver, y me gusta, hay una canción muy buena que dice, arraigados, pero no pequéis. Lo dice aquí, arraigados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y continúa dando pautas. O sea, él hace una pausa y te dice, si de verdad tú estás cimentado en Cristo, bota esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, y ahora arraigate en la verdad y la justicia del Señor. Y te dice,
que no hablar mentira, no te dice no hacer algunas cosas, porque ya tú estás cimentado en la santidad primero, que y es ya el primer tú sabes paso. lo que es correcto y lo que porque es malo. eso es lo mismo que tú enseñarle a un niño, a un bebé, cuando él está recién nacido, él no sabe lo que está mal y lo que está bien. Él lo va viendo en ti a través del ejemplo, pero también tú se lo vas enseñando. Entonces, el niño luego sabe, 5, 6, 7 años, ya sabe lo que está mal y lo que está bien. Exactamente. Entonces, así mismo es nosotros, cuando tú escudriñas la palabra del Señor, un cristiano maduro ya entiende qué es lo que le gusta al Señor y qué no. Si me gusta porque él lo dice, si estás cimentado en la verdad de Cristo, si has oído, o sea, si de verdad tú estás cimentado en Él, tú vas a saber, vas a ser guiado por Él. Exacto. Y si lo relacionamos de forma rápida con Colosenses 3, lo pueden buscar en su casa, Colosenses 3, del 5 en adelante, dice que aquí habla de la vida antigua y la nueva vida, basándolo en el tema. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando estaban viciados y tú estabas viviendo en ellas, aunque estábamos Te está diciendo que tú también eras de esa. Exacto, mira, tú eras, si no era malos deseos, tú tenías avaricia, si no tenías avaricia, tenías pasiones desordenadas, impureza, fornicación. Todo eso te está diciendo que tú antes vivías en ellas, y dice, pero ahora, dejando también vosotras todas estas cosas, ira, enojo, malicia, o sea, te está diciendo que tú ahora nuevo en Cristo, tenemos que lidiar con la ira, el enojo, la malicia, o sea, vamos a lidiar, no es que tenemos que, vamos a lidiar porque nuestra mente ha sido cambiada. Exacto. Pero me dice el 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Cuando vivías tiempo atrás en ellas, ahora yo vivo en Cristo. Yo tengo que dejar toda esa mente, que yo tenía una mente viciada en los pecados, dejarla atrás y pasar de una muerte a vida en Cristo. Y realmente esa es la parte fundamental, es que ahora mismo, esta nueva vida de Cristo, ya yo voy a dejar de practicar el pecado y de planificar el pecado. Así que ahí que está el asunto. La diferencia muy grande es de las personas que no conocen al Señor y que no aceptan creerle a Él, es que yo planifico cómo pecar. O sea, yo voy a hacer una estructura de cómo yo voy a crear este pecado. Mi mente en el desierto va a buscar. Exacto. Va a buscar. Ahora sí. ¿Tú entiendes? Sí es, así es. Pero una persona que ya está regenerada, que ya conoce al Señor, que está en un proceso de santificación, no hace eso, no hace una planificación y tampoco lo practica. Hay pecados involuntarios que salen por nuestra naturaleza, que salen de nosotros. Obviamente, cuando nosotros hacemos este reconocimiento de este pecado involuntario, estamos reconociendo que estamos mal y que necesitamos al Señor. Ahora bien, si yo estoy pecando involuntariamente y no me doy cuenta, entonces yo tengo que analizarme y ubicarme en ver qué pasa, que la palabra del Señor no está actuando en mí. O sea, ¿estoy yo leyendo la palabra por leerla o estoy yo leyendo la palabra para ponerla en práctica? Es que recordemos que el cambio que se debe producir es en nuestra mente. O sea, nuestra mente. El líder Arturo en otros programas decía, la batalla es en nuestra mente que se produce. Exactamente. O sea, y me gusta, hay un pastor que relaciona, para yo cambiar la naturaleza de por ejemplo, de un cerdo, de que no se bañe en el lodo, sino que se bañe en el agua, por ponerle un ejemplo. Yo tengo que cambiar su naturaleza. No sirve con yo ponerle reglas. No te bañes aquí, no te bañes aquí. Sirve con yo tener que cambiarle el interior al cerdo, cambiarle ese deseo. Ese chip dentro. Ese deseo que él toda su vida ha hecho eso, ahora tiene que cambiar poco a poco. Y por eso me gusta que dice la Escritura, la renovación de vuestra mente. Y me gusta el 9, continuando con Colosenses, dice el 8, porque ahora dejando también toda el enojo, la malicia, todo más, no mintáis unos a otros, es decir, no te mientas, Así no ocultes unos a otros, haciéndoos despojos del viejo hombre. O sea, como decíamos, haciéndose los harapos, los trapos que uno botó del pecado, haciéndose despojos de ese viejo hombre que tú tiraste el pecado, ¿verdad? Pero si tú vuelves a lo mismo, tú te estás haciendo trapito del hombre pasado, dice. Y sus hechos, o sea, todo lo que hacía. Y revestíos del nuevo hombre conforme a la imagen de aquel que los creó. Es decir, yo soy renovado, yo soy cambiado. Mi mente es transformada y dice, en la renovación hasta el conocimiento pleno. O sea, literalmente es el cambio pleno de nuestra mente. Es decir, somos renovados, santificación
Y el trabajo en nuestra mente, el Señor lo va a seguir haciendo hasta que seamos renovados completamente. Así es. Y ese punto que tú dijiste que es muy importante, realmente desde el inicio, desde Génesis, estamos viendo que la lucha es con un tema de conocimiento. Así es. Adán y Eva, antes de Génesis 3:15, antes de Génesis 3, que empieza la caída del hombre, ahí ellos tenían como fuente de conocimiento total al Señor. O sea, su mente estaba totalmente plena en el Señor. Así Ahora, es. cuando la serpiente entonces le hace la introducción y el Señor le pregunta que quién le enseñó, por qué estabas desnudo, entonces ahí hubo ese cambio. Así o sea, es. dijo que ya mi fuente de conocimiento no eres tú, Señor, mi fuente de conocimiento soy yo mismo. Y ya después de ahí, de ahora en adelante, siempre es una constante. Una lucha constante. Una lucha constante. Señores, gracias por estar ahí en sintonía. Para nosotros es un placer compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Esperamos que ustedes nos acompañen siempre ahí en el programa de Mundo Cristiano IDP y así podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima entrega. Dios se le bendiga y Dios le guarde. Chao, chao. Bendiga.